Hace un minuto, en las profundidades de la salvaje extensión de las tierras de Eustace Conway, algo enterrado bajo el suelo se reveló por fin, y la historia ligada a su descubrimiento fue inquietante de un modo que ninguno de los hombres esperaba. No habían planeado encontrar nada inusual ese día, pero lo que apareció a sus pies era cualquier cosa menos ordinario. El pedazo de tierra que pisaban, que a primera vista parecía liso y sin alteraciones, escondía algo que parecía más antiguo que el propio bosque. Cuando los hombres apartaron la suciedad, las raíces se quebraron y se curvaron hacia atrás, para dejar al descubierto una escotilla oxidada de color hierro con la superficie carcomida por el tiempo. Y en el momento en que uno de ellos se acercó a él, el bosque pareció inhalar bruscamente y contener la respiración, liberando un leve suspiro que recorrió los árboles bajo prolongado e inquietantemente cercano a lo humano. Aún no lo sabían, pero lo que acababan de descubrir no formaba parte de ninguna cabaña, búnker o estructura que cualquiera esperaría encontrar en este bosque. El aire que rodeaba las tierras de Eustace Conway se sumió en un silencio tan absoluto que parecía antinatural, un silencio tan profundo que incluso el viento parecía congelarse a mitad de su movimiento. Los árboles permanecían inmóviles, como si sus hojas hubieran quedado suspendidas en medio de un susurro, y el único sonido que quedaba era el crujido irregular de las botas al hundirse en la tierra húmeda. Era el tipo de silencio que se siente como si todo el bosque se mantuviera quieto en previsión de algo que no quería presenciar. Los hombres dejaron de hablar casi al instante. Uno de ellos miró por encima del hombro, no porque oyera nada, sino porque el aire a sus espaldas se sentía cargado de presencia, como si alguien invisible se hubiera acercado lo suficiente como para tocarlo. Llevaban casi una hora caminando sin más ayuda que viejos mapas dibujados a mano y débiles rastros de lo que podrían haber sido senderos. La tierra se extendía sin fin, oscura, enmarañada y salvaje, como un laberinto de sombras y viejos secretos. Pero algo iba mal aquel día. Todos lo sentían. Cuanto más caminaban, más silencioso se volvía el mundo. Los pájaros que habían estado llamando desde las copas de los árboles solo unos minutos antes habían desaparecido como si se hubieran borrado. Incluso el siempre presente zumbido de los insectos, un compañero constante en estos bosques, se había desvanecido. El silencio no era natural. Parecía intencionado, como si el bosque les estuviera enviando una advertencia que eran demasiado curiosos para obedecer. Un hombre Drew aminoró la marcha y se volvió hacia un grupo de árboles cuyas ramas parecían doblarse de forma antinatural hacia adentro. —¿Sentís eso? —susurró sin apenas mover los labios. Los demás asintieron con la cabeza, aunque casi ninguno pudo explicar a qué estaban accediendo en realidad. Drew sintió que el silencio no era solo silencio. Tenía peso. Una presión baja y pesada que se arrastraba justo por debajo de la piel y se asentaba fríamente en la base del cuello. El tipo de sensación que te convence de que te están observando, incluso cuando el camino detrás de ti está vacío. Drew exhaló lentamente y su aliento salió blanco, enroscándose en el aire como vapor, a pesar de que la temperatura no había bajado. Nadie habló después de aquello. Sentían que las palabras ya no pertenecían a aquel lugar. Así que siguieron adelante más despacio. Ahora cada pisada parecía demasiado fuerte en un bosque que no debería hacer eco. El sendero se estrechó gradualmente y los condujo a una hondonada poco profunda, donde el suelo se volvió notablemente más oscuro, casi negro. El olor también cambió. Empezó débilmente como el olor de la madera vieja mezclada con metal frío. Luego se fortaleció, haciéndose más agudo, más pesado, como si hubieran entrado en un lugar donde algo antinatural había sido enterrado. Los hombres intercambiaron miradas cautelosas e inquisitivas, pero ninguno se atrevió a romper el frágil silencio. Drew levantó la linterna cuando la luz parpadeó una vez, luego dos, antes de apagarse por completo. Cuando consiguió volver a encenderla, el haz de luz atravesó los árboles y se posó sobre algo fuera de lugar, recto, rígido, que sobresalía del suelo como un trozo de tierra que no pertenecía a ese lugar. Todos se congelaron. El silencio a su alrededor se sintió como si se apretara envolviendo sus costillas. Alguien cambió de postura para mantener el equilibrio y el sonido de su bota raspando la grava rompió el silencio como el crujido de un hueso.
Resonó demasiado fuerte de una forma que hizo que todos se pusieran rígidos. Drew hizo una señal a los demás para que mantuvieran sus posiciones mientras él se acercaba a lo que había captado la luz. Cuanto más se alejaba, más pesado se sentía el aire, como si el mundo a su alrededor se espesara a cada paso. Aún no era miedo, sino el instinto primitivo que avisa a una persona cuando el mundo se comporta de un modo que no debería. En algún lugar detrás de ellos una rama seca se quebró crujiente y afilada. El ruido provenía de demasiado cerca. Giraron juntos, pero el bosque que había tras ellos era solo capas de oscuridad apiladas sobre más oscuridad. Nada se movía, nada respiraba. Cuando se volvieron hacia el extraño objeto que había encontrado la luz de Drew, la forma en la tierra parecía diferente. Drew parpadeó intentando estabilizar la visión. No eran sus ojos habían cambiado, o tal vez sus mentes recién ahora reconocían lo que estaban mirando. Semienterrada bajo las raíces y el musgo, había lo que parecía una puerta torcida y baja tallada directamente en la tierra. Sin marco, sin bisagras, ni picaporte. Solo una abertura cruda y oscura, como si el suelo mismo hubiera sido abierto a propósito. Drew bajó ligeramente la linterna y sintió un nudo en la garganta. Nadie se atrevía a moverse. Incluso respirar parecía arriesgado, como si respirar demasiado profundo pudiera perturbar algo que era mejor no perturbar. Ahora el bosque se sentía vivo, no animado, pero sí consciente. Escuchar. Observando. Todos sus instintos les gritaban que dieran media vuelta y volvieran por donde habían venido, que dejaran atrás los árboles, el silencio y la puerta enterrada. Pero ninguno de ellos se movió. La curiosidad ya se había apoderado de ellos, apretándolos hasta dejarlos medio paralizados por la necesidad de saber. Entonces se hizo el silencio. Un sonido hueco y distante surgió de debajo de la tierra, nada parecido a la llamada de un animal o al movimiento de algo vivo. Fue un lento ruido de arrastre seguido de un golpe suave y sordo, como si algo bajo el suelo hubiera desplazado su peso. Los hombres retrocedieron al instante con los ojos muy abiertos y el corazón palpitante, esperando a que el sonido volviera. Pero no fue así. Terminó tan abruptamente como había empezado, dejando el bosque en un silencio que parecía más profundo y sofocante que antes. Drew se agachó con la linterna temblándole en la mano. Extendió la mano lentamente apartando terrones de tierra fría y hojas empapadas. Poco a poco, apareció más del borde del objeto enterrado. No era una roca, no era la raíz de un árbol, no era natural ni tampoco totalmente artificial. Los demás miraron incrédulos con las palabras atascadas en la garganta. Ninguno de ellos se dio cuenta de que lo que estaban tocando no era simplemente parte de la tierra. Era parte de algo que Eustace había ocultado hacía mucho tiempo, algo que el bosque había intentado mantener enterrado. Cuando se desprendió la última capa de tierra, apareció el borde de un pestillo de metal desgastado. Como provocado por su descubrimiento, una repentina ráfaga de viento rasgó los árboles. Por primera vez en todo el día, el bosque hizo ruido. El viento silbaba entre las ramas con un sonido parecido a un suspiro largo y exhausto, bajo y extraño, como si el propio bosque hubiera estado guardando un secreto que no quería desenterrar. Los hombres no hablaron. No podían hablar. Permanecieron inmóviles, mirando fijamente la forma oscura e irregular que se alojaba en la tierra. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Ya no estaba vacío. Se sentía habitado, y bajo sus pies algo volvió a moverse. El aire se espesó como si el propio bosque se hubiera acercado sigilosamente. Los árboles parecían inmutables, pero las sombras alrededor de sus troncos se extendían un poco más que antes. Las raíces parecían retorcerse siguiendo patrones sutiles e inquietantes casi intencionados. Drew se apartó un paso del cerrojo, y su mirada se desvió entre el trozo de tierra desgarrado y las ramas de arriba que ahora parecían inclinarse hacia adentro como si todas las ramas del bosque hubieran sido dispuestas para proteger aquel lugar. Nadie hablaba porque todos y cada uno de ellos sentían la atracción. La curiosidad se había transformado en algo más fuerte, algo que zumbaba justo por encima de su piel, impulsándoles a avanzar. Cada sonido que hacían tenía un eco extraño. Sus pasos rebotaban de una forma que no se correspondía con el tamaño del claro.
Entonces el más joven de ellos se fijó en algo débilmente tallado en el tronco de un árbol cercano. Llamó a los demás, limpió la corteza con la manga y dejó al descubierto un símbolo viejo desigual tallado con algo afilado e inestable. No era una letra. No era una marca que ninguno de ellos reconociera. Y de repente el bosque ya no parecía silencioso, parecía que estaba esperando. Drew se acercó más levantando la linterna, y la luz captó más marcas iguales esparcidas por los árboles cercanos. Cada una de estas marcas estaba orientada hacia la abertura oculta, y ninguno de ellos las había visto antes. No parecían mojones ni marcas de senderos, parecían intencionadas como si alguien las hubiera dibujado tal vez como advertencia. Algo en aquellas espirales les erizaba la piel, sobre todo por el hecho de que no eran frescas. La corteza había crecido alrededor de algunas de ellas, tragándose los bordes. Eso significaba que llevaban allí años, tal vez décadas, y en todo este tiempo nadie había hablado de ellas. Uno de los hombres murmuró que tal vez Eustace los había hecho como una forma de marcar algo que no quería que otros encontraran. Sin embargo, su teoría no sirvió de nada, porque cuanto más miraban, más claro quedaba que las tallas no habían sido hechas por una mano firme. Los grabados estaban hechos a la desesperada, porque parecían dentados como si alguien los hubiera hecho a toda prisa, repitiendo la misma espiral una y otra vez, cortando cada vez más profundo, hasta que el cuchillo resbaló. La linterna parpadeó de nuevo antes de apagarse, y por un momento el bosque se volvió negro. En aquella oscuridad pudieron oír algo débil, como un ritmo, no exactamente una voz, ni un animal, solo un zumbido bajo que parecía moverse entre los árboles rodeándolos. Cuando volvió la luz, el zumbido cesó, pero las tallas en espiral parecían más oscuras. Drew quiso seguir adelante, pero los demás dudaron, pues sus ojos se fijaron ahora en el suelo. El suelo alrededor de los árboles tallados era ahora diferente, parecía seco y agrietado a pesar de haber llovido 2 noches antes. La misma forma espiral aparecía débilmente en la tierra, pero esta vez no estaba tallada en el suelo. Estaba clavado en el suelo pequeño, repetido, como si algo se hubiera arrastrado en círculos hasta allí. Nadie podía explicarlo porque les resultaba extraño. Se quedaron mirando mientras sus linternas cortaban las sombras. Entonces uno de ellos se fijó en algo más, como unos hilos, o lo que parecían ser hilos que colgaban de una rama que había más arriba. Comprobó que no eran telarañas porque eran demasiado gruesas, demasiado rectas, y se balanceaban a pesar de que el aire estaba quieto. Cuando Drew alargó la mano para tocar uno de ellos, se rompió sin hacer ruido, y cayó al suelo como un trozo de tendón seco. Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos susurró: «No deberíamos estar aquí». Pero dado lo lejos que habían llegado, era seguro decir que ya era demasiado tarde para eso, porque todos sabían que no podían simplemente marcharse. Las marcas, la extraña quietud y la puerta enterrada en la tierra conectaban de algún modo, aunque aún no entendían cómo. Entonces llegó de nuevo el olor. Sí, el mismo sabor metálico que no pertenecía a la naturaleza. Esta vez fue más fuerte y lo bastante agudo como para picarles en la garganta. La luz de una de las antorchas de los hombres captó algo que brillaba cerca de la base de otro árbol. Drew se acercó, se agachó y se quitó la suciedad con la mano enguantada. Lo que encontró no era natural, porque pudo ver claramente que se trataba de metal de finas láminas que estaban planas contra el suelo, cubiertas de musgo. Debajo del musgo se veían débiles impresiones con forma humana, como si alguien las hubiera colocado allí y las hubiera cubierto. El grupo retrocedió lentamente porque los árboles que les rodeaban tenían el mismo aspecto, pero el espacio entre ellos parecía más estrecho. El bosque ya no estaba tranquilo. Estaba tenso y vivo, como si hubiera guardado esos secretos durante demasiado tiempo y no quisiera desvelarlos. Algo crujió delante, como un movimiento único y brusco. Levantaron las luces, pero no había nada, solo los árboles, las tallas, y el lento crujido de algo invisible moviéndose bajo el suelo. Drew se volvió de nuevo hacia la abertura para ver que el pestillo estaba ahora medio despejado, brillando débilmente bajo la luz. Todas las marcas de los árboles apuntaban hacia él. Las espirales, los extraños patrones del suelo e incluso la forma en que se curvaban las raíces apuntaban hacia allí. Drew se dio cuenta de que no era al azar. Era un rastro, un mensaje o quizá una advertencia
que nadie había entendido nunca. El zumbido llegó de nuevo más bajo, esta vez surgiendo del propio suelo. Los hombres se miraron pálidos y en silencio. Algo les llamaba a acercarse, aunque ninguno de ellos quería admitirlo. Cuando Drew dio un paso cauteloso más hacia la puerta enterrada, una sombra se movió por la tierra, y no procedía de los árboles ni de la luz, sino de abajo. Pasó una vez lenta e inconfundible, y fue entonces cuando se dieron cuenta de lo más extraño de todo lo que habían visto, que las espirales talladas en los árboles no eran marcas al azar. Coincidían con el contorno de lo que se movía bajo sus pies. El suelo bajo ellos había comenzado a vibrar suavemente, como si algo debajo acabara de despertarse de su sueño. Drew sostuvo la linterna en la mano, y su haz de luz tembló sobre el cierre metálico. Mirando de cerca las espirales talladas en los árboles, pudo ver claramente que ahora parecían palpitar débilmente en la tenue luz. Volvió a agacharse apartando los últimos terrones de tierra de la trampilla hasta que pudo ver su contorno completo. Era más grande de lo que esperaba, pero no lo bastante ancha como para que una persona pudiera atravesarla de pie. Sin embargo, era lo suficiente para que alguien se arrastrara dentro. No había bisagras, ni marcas, ni cerradura en la escotilla, solo un único pestillo que ahora estaba desgastado y gris. Los hombres formaban un tosco círculo a su alrededor, esperando a que alguien hablara, pero ninguno lo hizo. Drew extendió lentamente la mano hacia el pestillo, y en cuanto sus dedos tocaron el metal, el aire se volvió más frío. El pestillo emitió una leve vibración que casi parecía el latido de un corazón. Dudó un momento, luego tiró intentando abrirla, pero al principio no se movió. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. Un chasquido sordo resonó al romperse el sello, y el olor que siguió fue suficiente para hacer retroceder a todo el mundo, pues era rancio y húmedo con un toque de antigua putrefacción. La escotilla se levantó con un largo gemido metálico debido a su mal estado, y bajo ella había un oscuro pozo que conducía directamente hacia abajo. No había escalera ni escalones que utilizar, solo un estrecho túnel excavado en la tierra. El haz de luz de la linterna de Drew apenas llegaba al fondo, y todos vieron que no era profundo, tal vez unos 3 metros, pero lo que revelaba hizo que a todos se les cortara la respiración. Las paredes estaban forradas con tablones de madera, que parecían desiguales y envejecidos, como si hubieran sido cortados a mano. En la madera había grabadas formas extrañas que parecían símbolos, y estos símbolos se parecían a las espirales del exterior, pero eran más ásperos y profundos. De los clavos clavados en las paredes colgaban objetos como trozos de tela, huesos pequeños y frascos de cristal llenos de un líquido turbio que reflejaba la luz de forma extraña. Uno de los hombres susurró que parecía una especie de foso de almacenamiento, pero Drew sabía que no era así. Esto no era almacenamiento, era algo escondido a propósito. Bajó con cuidado, y sus botas se hundieron en la tierra húmeda del fondo. El aire estaba cargado de podredumbre. Giró la luz lentamente y fue entonces cuando vio la puerta. Era una pequeña puerta de madera medio podrida, pero bien cerrada con un viejo cerrojo de hierro. La superficie estaba cubierta de profundos arañazos que no se habían hecho con herramientas sino con las uñas. Drew se quedó helado. Miró a los demás que seguían en pie y vio que sus rostros estaban pálidos y que la luz de sus linternas temblaba contra las paredes. Nadie quería decir que todos pensaban que tal vez alguien había quedado atrapado aquí abajo. Descerrajó la puerta y el sonido resonó como un trueno en el estrecho espacio. Las bisagras cedieron con un suspiro y tras la puerta había una habitación de techo bajo del tamaño de un pequeño cobertizo. Cada centímetro estaba lleno de objetos como montones de madera, viejos cubos de metal, pieles de animales estiradas y una tosca mesa construida con troncos de árbol. Sobre la mesa había herramientas que parecían hechas a mano, talladas toscamente en hueso y hierro oxidado. Pero lo que llamó la atención de Drew no fue la mesa, sino lo que había detrás: una pared cubierta de dibujos. Los dibujos estaban hechos directamente sobre la madera con carboncillo y ceniza, y había docenas de ellos. Cada uno de los dibujos mostraba la misma figura, una forma alta y estrecha sin rostro de pie entre los árboles. Alrededor de la figura había otras más pequeñas arrodilladas con las manos levantadas. Los dibujos se oscurecían hacia la parte inferior como si la persona que los había hecho hubiera presionado cada vez más fuerte
hasta que la madera se astilló. Algo en aquellos dibujos hizo que a Drew se le revolviera el estómago, porque debajo de cada uno aparecía el mismo símbolo en espiral, pero esta vez no como una marca, sino como una abertura, una puerta. Drew se apartó de los dibujos escrutando la habitación, y en una esquina había un montón de objetos envueltos en tela. Dio un paso hacia ella, se agachó y retiró el borde. Dentro de la tela había huesos pequeños y desiguales, algunos de ellos rotos. No sabía si eran animales o humanos. Los de arriba le llamaron, pero no respondió. En ese momento, la habitación se sintió viva como si el aire mismo se moviera. Entonces la luz de su linterna captó algo más como un fino hilo que recorría el techo y desaparecía en la pared. Tiró suavemente de él, y un suave chasquido resonó en el refugio, haciendo que algo arriba se moviera mientras el polvo caía de las vigas. Los hombres le gritaron que volviera a subir, pero antes de que pudiera moverse, oyó un ruido sordo procedente de algún lugar más adentro de la pared y parecía movimiento. Sonaba lento, arrastrado y deliberado, lo que hizo que Drew se quedara inmóvil. El haz de la linterna se agitó sobre los dibujos y las figuras sin rostro parecieron inclinarse más cerca bajo la luz. El ruido sordo volvió a sonar, esta vez seguido de un leve raspado. Retrocedió lentamente hacia el túnel con el corazón martilleándole. El olor de antes se había intensificado, ahora mezclado con algo metálico y húmedo. Entonces vio que se había abierto una estrecha grieta en la pared de madera y a través de ella se movía algo pálido. No se movía con rapidez, sino lo justo para captar la luz, una huella de mano que no estaba pintada ni tallada, sino prensada fresca en la tierra detrás de la madera. Se deslizó lentamente y desapareció. Drew trepó hacia la abertura, y los hombres se agacharon y tiraron de él justo cuando se oyó otro ruido sordo desde abajo. Dejaron caer el sombrero cerrado y dieron un paso atrás, todos respirando con dificultad. El sonido bajo ellos continuó con su lento arrastre rítmico hasta que finalmente se desvaneció en el silencio. El bosque volvió a quedarse quieto y las espirales de los árboles parecían ahora más oscuras, como si hubieran absorbido lo que acababa de ocurrir. Nadie dijo una palabra. Drew seguía mirando el suelo donde estaba enterrada la escotilla con las manos aún temblorosas por el miedo. Sabía que lo que había visto dentro no era solo un viejo refugio, sino que era algo que Eustace había construido para esconderse o para contener algo más. Aunque el bosque volvía a estar en silencio, el aire transmitía un zumbido bajo que ninguno de ellos podía explicar, como si la tierra bajo ellos no hubiera vuelto a dormirse todavía. El aire se había espesado, y cada respiración era lenta e insegura. Drew se limpió las manos en los pantalones, la suciedad dejaba manchas oscuras que no se quitaban. No miró a los demás, ya que ninguno de ellos podía encontrar palabras que dieran sentido a lo que acababan de ver. Esperaron a que el bosque volviera a moverse, a que algún pájaro llamara, a que el viento rompiera la tensión. Nada llegó, ni siquiera las hojas parecían pesadas, como si estuvieran inmovilizadas por algo invisible. La escotilla se cerró entre ellos, cubierta de nuevo hasta la mitad por hojas caídas, como si la tierra ya estuviera intentando recuperarla. Cuando regresaron al sendero abierto, el cielo se había oscurecido porque el día se estaba convirtiendo lentamente en noche. El silencio del bosque les seguía porque cada paso resonaba con un eco antinatural, como si el bosque reprodujera sus movimientos desde la distancia. Drew no dejaba de mirar por encima del hombro como si le estuvieran siguiendo, pero allí no había nada, solo los mismos árboles que habían estado demasiado juntos, demasiado rectos. Cuando por fin llegaron al límite de las tierras de Eustace, los hombres se separaron tomando direcciones distintas sin despedirse. No hicieron planes para volver, ni hablaron de lo que habían encontrado. Sin embargo, el silencio tiene una forma de propagarse, y por la mañana todo el mundo en los alrededores lo había sentido. Afirmaron que los bosques parecían diferentes, y los vecinos dijeron que las noches se habían vuelto más frías. Algunos afirmaron haber oído débiles golpes que resonaban entre los árboles, mientras que otros dijeron que el olor a tierra vieja y óxido flotaba en el viento mucho después de la puesta de sol. Pasaron los días, luego las semanas, y Drew no volvió al lugar, aunque seguía en su mente cada hora que pasaba despierto. Intentó convencerse de que no era nada. Pasó de convencerse de que no era más que un producto de su imaginación
que le había jugado una mala pasada a pensar que lo que vio dentro de aquel refugio tenía una explicación lógica. Cada vez que pensaba en ello, recordaba la huella de la mano, recordaba que estaba fresca, húmeda y deslizándose por la pared. Entonces llegó la pregunta del millón, que nadie podía responder. ¿Dónde estaba Eustace Conway? La gente esperaba que apareciera en cuanto se corriera la voz del descubrimiento, pero no lo hizo, así que intentaron llamar, pero las llamadas quedaron sin respuesta. Los visitantes que querían encontrarle en su propiedad se daban la vuelta diciendo que la puerta estaba cerrada y que el bosque tenía mal aspecto. Hubo informes de que las ventanas de su cabaña estaban a oscuras, aunque a veces se veía salir humo de la chimenea a altas horas de la noche. Un equipo de búsqueda se adentró brevemente en el bosque para buscar a Eustace, pero la densa vegetación les llevó en círculos. Al parecer sus dispositivos GPS dejaron de funcionar cerca de la misma zona donde se había encontrado la escotilla. Uno de ellos, un voluntario del parque, juró que vio una tenue luz moviéndose entre los árboles, y la luz no era ni blanca ni amarilla, sino un extraño resplandor azul que pulsaba débilmente antes de desvanecerse sin hacer ruido. Cuando por fin salieron estaban pálidos, callados, y no querían hablar de lo que habían visto. En Internet, la historia se extendió más rápido de lo que nadie podía controlar, ya que la gente empezó a subir fotos borrosas que decían mostrar la entrada. Otros publicaron grabaciones de susurros que habían oído mientras hacían senderismo cerca, mientras que algunos decían que Eustace había construido esa habitación subterránea como una especie de búnker de aislamiento, algo que utilizaba para mantenerse fuera de la red. Los que habían visto las imágenes que Drew compartió en secreto en los pocos segundos que pudo, antes de que fallara su cámara, dijeron que era imposible que aquella habitación fuera para vivir, porque las paredes eran demasiado toscas y los dibujos demasiado desesperados. Una teoría sugería que el refugio formaba parte de una red inacabada de túneles que Eustace había estado construyendo. La gente empezó a comparar los símbolos tallados en los árboles con marcas más antiguas que habían encontrado en caseríos abandonados en las profundidades de las montañas. Espirales círculos portales que siempre coincidían con los de Eustace, y siempre llevaban a ninguna parte. Otra teoría era más oscura, y decía que el refugio no había sido construido por Eustace, sino encontrado por él, que se había topado con él años atrás y había decidido mantenerlo oculto. Algunos decían que vivía cerca de él por lo que había dentro, mientras que otros susurraban que vivía allí para asegurarse de que nada saliera. Entonces una noche un excursionista que pasaba cerca de la propiedad notó una luz tenue que parpadeaba entre los árboles como un resplandor constante que provenía del subsuelo. Informó de que latía lentamente, casi como una respiración, y cuando se acercó le golpeó el metal húmedo, la tierra mojada y algo punzante bajo su olor. Se dio la vuelta y huyó antes de llegar a la fuente. A la mañana siguiente, cuando se lo contó a los lugareños, nadie se rió. Fue la primera noche en mucho tiempo que la gente del valle se quedó en casa. Los perros ladraron durante horas y luego enmudecieron por todas partes. Un hombre juró haber visto una figura alta y quieta al borde de la arboleda vigilando su casa hasta el amanecer. Cuando parpadeó ya no estaba. Drew dejó de hablar del refugio por completo. Rechazó las entrevistas, borró sus fotos y vendió su casa. Se marchó de la zona al cabo de un mes, y los demás hicieron lo mismo, porque ninguno de ellos podía reunir el valor necesario para contar lo que había ocurrido la noche siguiente a abrir la escotilla. Sin embargo, corrió el rumor de que después habían oído algo que arañaba bajo el suelo. Eustace nunca regresó, ya que no se le vio por ninguna parte, no se supo nada, solo silencio. Sin embargo, la historia no acabó ahí, porque cada cierto tiempo aparecen en Internet nuevos mensajes de excursionistas que afirman haber oído suaves golpes bajo el suelo, siempre cerca de la misma parcela de bosque. Dicen que las espirales siguen siendo visibles, pero ahora se han multiplicado y se extienden por nuevos árboles. Algunos creen que marcan donde el suelo está hueco. De vez en cuando alguien permanece cerca de esa parte del bosque, el tiempo suficiente, jura que el aire zumba débilmente con la misma vibración baja que Drew oyó antes de que se abriera la escotilla. Algunos creen que es solo el viento que juega malas pasadas,
mientras que otros dicen que es el sonido de algo que no ha dejado de moverse desde el día en que lo encontraron. El bosque volvió a enmudecer el mismo silencio que lo había iniciado todo. La escotilla había desaparecido por completo, ya que estaba bajo capas de tierra y hojas, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, los que la habían visto decían que el suelo a su alrededor nunca se asentaba correctamente. Continuaron diciendo que palpitaba débilmente por la noche, casi como si respirara bajo el suelo, pero ya nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera Drew. Las semanas se convirtieron en meses desde que Drew y sus chicos estuvieron allí, y el nombre de Eustace fue desapareciendo poco a poco de las noticias, pero no de los susurros. La gente seguía hablando de débiles luces bajo el suelo de árboles que crecían en líneas torcidas que coincidían con las espirales talladas en su corteza. Un hombre dijo que siguió las marcas adentrándose en el bosque hasta que el aire empezó a zumbar de nuevo con la misma vibración constante, baja y constante, como si la propia tierra recordara lo que había ocurrido meses atrás. Nunca regresó. Algunos dicen que Eustace sigue ahí fuera viviendo bajo esos bosques y guardando algo que nadie más estaba destinado a ver con su vida. Otros creen que el refugio nunca fue suyo y que lo más probable es que fuera más antiguo que la propia tierra. Continuaron diciendo que al abrirlo, simplemente habían recordado a lo que estuviera allí, que ellos estaban aquí. A día de hoy, nadie sabe realmente qué hay enterrado bajo esos árboles. A veces, justo antes del amanecer, cuando la niebla es baja y el bosque está en calma, la gente jura que puede oír un sonido similar al que Drew había oído procedente de debajo de la tierra, como si fuera lento, paciente y expectante. Comparte tu opinión al respecto en los comentarios. Antes de irte, dale a me gusta, comparte y suscríbete a este canal y mira los demás vídeos en tu pantalla.